Bienvenidos a la entrega de este material, las oraciones simples. Vamos a revisar en este caso la estructura y la clasificación de las oraciones simples. La forma o la estructura de una oración simple es la más sencilla. Consta de un sintagma nominal y de un sintagma verbal. El sintagma nominal es donde aparece el sujeto y los complementos, y en el verbal aparece el verbo y los complementos. Por ejemplo, los colegios en Colombia cerraron por el COVID. Lo que está en rojo es el sintagma nominal, los colegios en Colombia. El sujeto, los colegios, colegios en Colombia. El núcleo del sujeto, colegios. Lo demás se llama complemento y todo junto sintagma nominal. Cerraron por el COVID, el núcleo del sujeto es, el núcleo del predicado, perdón, es el verbo cerraron. Junto con los complementos conforman el sintagma verbal. Entonces esta es la estructura muy sencilla. Un sujeto que realiza una acción. Las oraciones simples se organizan o se clasifican de acuerdo a la voz verbal, de acuerdo al sujeto, de acuerdo a la actitud del hablante y de acuerdo a la naturaleza del predicado. Según la voz verbal pueden ser voces activas o voces pasivas. Cuando la voz es activa, cuando el sujeto realiza una acción directamente. José pintó la pared. El gato comió concentrado. El perro ladra mucho. Son oraciones donde el sujeto está realizando una acción. Ahora bien, las voces pasivas, me devuelvo un poco. En las activas, pues está el sujeto y el predicado. En las pasivas, lo que era sujeto pasa a ser predicado y lo que era predicado pasa a ser sujeto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo José pintó la pared, es una voz activa. Y si pasamos y hacemos el cambio, pasamos a José como predicado y pintó la pared, o sí, en este caso pintó la pared o la pared que era el predicado pasa a sujeto, sería la pared ha sido pintada por José. Ya José no es el sujeto. El sujeto ahora es la pared. Esta es una voz pasiva. La pared ha sido pintada por José y los verbos en las voces pasivas están siempre en participio pasado. De acuerdo al sujeto, la oración puede ser personal o impersonal. Personal cuando en la oración aparece el sujeto. Juan durmió toda la noche. Sujeto Juan. José pintó la pared. Sujeto José. Si no aparece el sujeto, se llama impersonal. Durmió toda la noche. ¿Quién? Alguien, algo, un gato, una persona. Pintó la pared. ¿Quién? Alguien. Es decir, no aparece, no está presente el sujeto. De acuerdo a la actitud del hablante, las oraciones son simples, son enunciativas, cuando el emisor o el hablante simplemente da la información sin esperar ninguna reacción del receptor. Por ejemplo, hace calor. Exclamativa cuando usa los signos de exclamación y lanza una expresión, hace calor. Las interrogativas cuando hay una pregunta, hace calor. La desiderativa, deseo. Ojalá haga calor, expresa un deseo. Dubitativa, duda. No sé si hace calor. Imperativa, imperio, emperador, imperio, orden, expresa una orden. Prenda el ventilador. Exhortativa cuando invita a una reflexión o a una acción, sea que la haga el receptor o no la haga, pero la intención del hablante es influir sobre el receptor. Cuidemos el agua. Según la naturaleza del predicado, los predicados están conformados, como sabemos, por el núcleo que es el verbo. Cuando el verbo es ser, estar o parecer, hablamos de una oración copulativa. Cuando en una oración el verbo es diferente a ser, estar o parecer, se llama predicativa. De acuerdo al verbo, la oración puede ser transitiva o intransitiva. También de acuerdo a cómo se realice la acción, la oración puede ser reflexiva o recíproca. Bien, ¿qué significa o qué es la oración transitiva? Cuando después del verbo hay un objeto directo. Tráeme una cebolla cuando vengas. Cebolla es un objeto directo que viene después del verbo tráeme. Llevé la ropa a lavar. Ropa es un objeto que viene después del verbo llevar. La intransitiva, después del verbo no hay objeto directo. Por ejemplo, los perros ladraron mucho. Observemos que después del verbo ladraron no viene un objeto. No confundamos con sujeto, que en este caso el sujeto son los perros, los que realizan la acción. Pero recordemos que la oración transitiva es cuando hay un objeto directo después del verbo y en este caso intransitivo
No hay un objeto directo después del verbo, simplemente la palabra mucho y no es un verbo, no es un objeto, perdón. Sabemos que mucho en este caso no tiene en el sintagma, en las categorías gramaticales, no hace el papel de verbo o de sujeto, sino de adverbio, en este caso adverbio de cantidad. Hablaremos más tarde, después del verbo hablaremos, no hay un objeto directo. Está la expresión más tarde, que sabemos que forma parte del adverbio de tiempo, más tarde. De acuerdo a quien hace la acción o quien la recibe, puede ser reflexiva cuando el sujeto recibe la acción. Se me cayó un diente, María se está bañando. Se le cayó el diente al sujeto. María se está bañando, recae la acción sobre ella. Pero cuando la acción recae sobre otro y al mismo tiempo sobre quien la está haciendo, se llama recíproca. El sujeto realiza una acción sobre otros y a la vez recibe la misma acción de estos. Mis padres se respetan. Es decir, los padres se respetan el uno al otro y de esa misma forma sienten o están recibiendo, en este caso, el respeto. Gracias.